Semillas de conciencia. Pues hay una manera de frenar y invertir el proceso o incluso es posible enverdecer el desierto. Pues yo soy de la opinión que sí. Yo también. Qué bien encontrarse con gente que tiene la misma opinión. Porque hay gente que piensa que no, que una vez que hay desierto, que ya está, no puedes hacer como nada. Es irreversible. Otras personas se hablan de enverdecer el desierto. Sí, la especie humana lo mismo que es destruye, también puede hacer cosas positivas y construir. Y de hecho la experiencia histórica de este territorio permite tener bastantes herramientas para revertir la situación, ¿no? Aquí en concreto en la Alpujarra el recurso agua siempre ha estado muy ligado a su gestión, claro, no puede ser de otra manera, ¿no? Y tenemos la gran suerte que tenemos una gran sierra, ¿no? Sierra Nevada, con una altura que permite recoger muchísima nieve en invierno, ¿no? Aunque no llueva mucho, pero bueno, está el recurso nieve. Y afortunadamente, ya os digo, desde el tiempo de los romanos y quizás antes, ¿no? Ya se planteaban hacer una buena gestión. Y aquí se consiguió con técnicas que ya venían de Oriente Medio, ¿no? De sitios desérticos, exactamente, ¿no? Donde el recurso había que aprovecharlo muy bien si realmente la gente quería vivir en ese lugar. Entonces, de alguna forma, aquí nos llegó la tradición de los creadores, digamos, de la agricultura, ¿no? De Mesopotamia y demás, ¿no? Y lo que nos llegaron aquí fue mucho de la cultura nabatea, ¿no? Que era gente que tenía mucho conocimiento de hidráulica. Y para mí el invento mayor que permite revertir la situación es la gestión del agua a través de las acequias, ¿no? Estos canales, ¿no? De kilómetros y kilómetros que recogen el agua de los ríos, del deshielo, y que son conducidas a los cultivos y para abastecimiento humano, ¿no? Lo que permite pues que un copo de nieve que se derrite, que estaría en el mar en 2 horas, esa gota de agua a través de este sistema puede estar meses y meses dando vueltas por la montaña y verdeando, ¿no? Reverdeciendo el paisaje, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en nuestra comarca? Pues sobre todo eso, restaurar este sistema tradicional, ¿no? Acequias. Exactamente. Bueno, no solo acequias, sino también la infraestructura que le acompaña, como son los aljibes y las albercas, ¿no? Sí. Que hay miles, ¿no? Aquí en la comarca, que es una forma de almacenamiento, ¿no? También los bancales, caballones, trabajos de tierra para frenar las, ¿cómo se dice? Escorrentias. Sí. Por el suelo, se ve mucho en suelos desnudos, estos caminos que deja el agua. Caminos hechos por el agua. Sí. Y hacer trabajos de tierra para frenar estos corrientes de agua y extender el agua, infiltrar el agua también. Sí, tradicionalmente, claro, porque el cultivo en montaña es muy delicado, porque si una gran tormenta y tal te puede dejar rápidamente sin tierra fértil. Entonces los antiguos tenían sus protecciones y lo que tú dices, ¿no? Araban siguiendo líneas de nivel, hacían las cabeceras de los bancales, drenaban el agua que les llegaba de arriba. O sea que había técnicas que permitían la conservación de los suelos, porque realmente dependían de ellos. Sí. Y claro, y evitaban la erosión, ¿no? Entonces, pues eso sería eso, la restauración del sistema hidráulico tradicional.
también habría que restaurar la vegetación complementaria, o sea que ya de por sí las acequias actúan como un río, ¿no? en altura, en el sentido de como una parte se infiltra, porque están realmente hechos sobre son canales de tierra, y si observas la vegetación que hay al borde de la acequia y observas la vegetación que hay al lado de un río, es la misma, ¿no? Entonces realmente las acequias lo que hacen es expandir el área de influencia del río, ¿no? Entonces si estas acequias se les cuida y esta vegetación se les ayuda de alguna manera a mantenerse, realmente lo que estamos haciendo es favoreciendo pues que el ecosistema se enriquezca y cada vez haya más especies y más. Algunas personas están poniendo hormigón en las acequias y tubos también en vez de la acequia. Claro, es que es siempre el eterno problema, ¿no? Muy complicado, porque hay alguna gente que sí que vive del campo y ve que si no lo hacen así, pues no les llega agua. De hecho, con nuestra finca había acequia, pusieron un tubo porque la acequia se reparte entre 9 fincas y solo estaba llegando a 1 o 2 de las fincas. Entonces pusieron una goma para hacer llegar la acequia a todas las fincas. Sí, pero es eso, el cambio climático. Como ya la precipitación es menor, pues es que no hay caudal suficiente para Lo que se está haciendo en Shambhala, en nuestra finca, es el aprovechamiento máximo de todas las superficies de captura de agua. Tenemos un canalón al lado de cada tejado y depósitos. Claro, entonces una lluvia que te cae torrencial, un aquí te pillo, aquí te mato, ¿sabes? Estos 10 minutos de ¡fua! Que es tan común en el clima mediterráneo, de esta manera lo aprovechamos y en 10 minutos tenemos todo el agua recogido en los diferentes bidones que hay en la finca. Que esto pues es una muy buena solución. Ayuda mucho porque nuestra fuente sí que está bastante influida por cómo viene el año, ¿no? Las lluvias. Si es un año seco al final de verano, agosto, septiembre, puede estar como empezando a secarse. Pero si te cae una tormenta, llenas los depósitos, pero la fuente puede tardar un poco en un par de meses. Cargarse, sí. Pero el tejado no, el tejado es inmediato. Entonces yo creo que es un punto de tener en cuenta. Sí, bueno, afortunadamente la dirección del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, después de mucho tiempo tomó conciencia de la importancia que tiene el sistema este de la acequia. Entonces, bueno, han hecho algún trabajo bueno, sobre todo en las acequias altas, que son las que realmente infiltran y provocan la aparición de fuentes. Otra cosa ya cuando topamos ya con las comunidades de regantes y las necesidades que tienen de que no... Entonces cuando llega una sequía se llena todo de tubos, ¿sabes? Luego ya se regula un poco más el clima y tal y desaparece. Pero piensan erróneamente que le va a llegar más agua, pero es que al final es que no. Incluso están perjudicando porque cuando tú cementas una acequia, la vegetación del borde se seca y se desprende, como estamos en tantas pendientes, o sea que muchas veces la vegetación están sujetando, ¿no? la propia estructura, ¿no? El canal. Y entonces un poco es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? El tema del entubamiento de las acequias. Sí, muy bien. Pues... pero mira, que no ha acabado todavía con de las cosas que podemos hacer, ¿no? Sí. Pues eso sería el desierto. Exactamente, la restauración del sistema hidráulico tradicional, con todo lo que lleva consigo, de sus tomas, de aljibes, ¿no? Para recoger bien de aguas de lluvia o de... Porque el aljibe era más de zonas de secano, recogían zonas, agua que caía y llenaban, ¿no? Y las albercas, ¿no? Para tener tu seguro ahí, ¿no? Para tener tu riego asegurado para salvar la cosecha o las plantas nuevas, ¿no? Sí. Pero también hemos hablado de la vegetación,
pues eso, Sí. resembrar, ¿no? Todos esos lugares que están pelados ahora. O que Tener la muy poca- cubierta protectora. protectora, Sí. es fundamental. Pero con especies que realmente son de aquí, ¿no? Sí. El encinar y toda Sí. la flora asociada, ¿no? Los arbustos también, ¿no? Los arbustos, claro. Sí, sí. Normalmente en la naturaleza se dan como 3 estratos, ¿no? Está el estrato de pasto, ¿no? La hierba, ¿no? Luego están los arbustos y luego están el bosque, ¿no? Digamos, los árboles, ¿no? Y entonces arbustos sí que hay y tal, pero hace falta el estrato arbóreo, ¿no? Que es Sí. muy que creara microclimas, ¿no? Sí. Sí, Sí. como viví en el monte, yo ahí a las 3 de la tarde en la sierra de Soportuja, debajo de una encina, yo paso frío. Sí. Wow. Aquí a Increíble. mediados de agosto. Entonces eso, y debajo hay una vida increíble, ¿no? De insectos y de otros seres vivos, ¿no? Es increíble. Entonces eso es necesario, ¿no? Sí. Restaurar también. Sí, sí. Luego también el tema de la economía, ¿no? O sea que todo esto está muy bien, pero todo esto tiene que servir para crear una economía básica que permita a los pobladores seguir viviendo. Y aquí la idea pues eso sería pues eso, el fomentar una agricultura sana, por una parte, el transformar esos productos, ¿no? Y luego crear un mercado, ¿no? que permita pues vender tus excedentes para obtener las otras cosas que necesitas para vivir, ¿no? Sí. Y eso era posible en el siglo XVI, XV. Esta zona era la más rica del Reino de Granada, porque como había tanta altura, pues permitía cultivo eso desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros. Un ejemplo, ¿no? Las leguminosas estas, las habas, ¿no? Yo recuerdo de niño, ¿no? Pues empezábamos a comer habas de motril el mes de enero, febrero, marzo, en marzo. Aquí las comíamos en abril, en Pampanita en mayo y en Treveles en junio y julio. Qué bueno. O sea que teníamos ese cultivo, podíamos, sin necesidad incluso de conservar, ¿no? En fresco, ¿no? Entonces sería muy necesario pues articular esos mercados de cercanía, ¿no? Y también se da mucho el intercambio. Entonces un poco lo que necesitamos ver es la vuelta de la autosuficiencia de la región, de la zona. Sí, pero luego también había excedentes, ¿eh? O sea que sí, aquí se cultivaba porque eran pequeñas parcelas o incluso trabajan para otros, pero eso fue ya posterior, ¿no? Pero que realmente había mucho excedente y esta zona, yo recuerdo de niño que nosotros exportábamos alimentos, ¿sabes? Pero cientos y cientos de toneladas de alimentos, Wow. de la Vega de Órgiva, y ahora no, ahora somos dependientes totalmente de... Sí, dimos cuenta en esta situación con el COVID que estamos viendo. Cuando empezó, me di cuenta aún más de nuestra vulnerabilidad. Relato como a los recursos básicos de la vida y cómo vienen de tierras lejanas. Pero luego también, también habría que restaurar, ¿no? el medio urbano. Sí. O sea, hay mucho aquí concretamente, quizás Lanjarón, Órgiva, no están despoblados. Pero si te sales ya del barranco del Poqueira o del Trevele, los pueblos van a menos. Cada vez hay menos personas y difícilmente se puede conseguir volver a reverdecer todo si no hay personas que vivan en el territorio, ¿no? Sí, y quizás reeducar sobre la agricultura de secano. Que es un poco el proyecto que tenemos nosotros entre manos. Como todo lo hemos hablado, sí, probablemente hará falta poder sacar alimento de tierras de secano. Sí,
Aquí hay mucha tradición, ¿eh? Tenéis que ir a la Contraviesa, hablar con agricultores de la Contraviesa, porque allí hay agricultores solo de secano. Sí, son los mejores higos que he probado. Sí, ahí. sí. Hemos vivido en la Contraviesa. Hemos pasado un año ahí en mitad de la sierra, aislados. Y eso es un medio muy duro, pero... Sí. Fue lo que nos disparó a este proyecto, porque durante un año no teníamos... Es que para poner una lavadora teníamos que echar 3 horas de paseos al río que se secaba. Se secaba en verano también. Era un riachuelo como temporal. Entonces, yo vengo de Inglaterra. Entonces, Donde sobra el agua. Donde se pregunta a qué hora llueve hoy. Fui a Inglaterra hasta la Contraviesa. Era un poco un shock, ¿no? Brutal. Pero era bueno porque ahora, donde vivimos, me parece que tenemos como mucha agua por haber vivido La experiencia de vida, la Contraviesa. Tú imagínate 2 pipiolillos de ciudad, que además acabábamos de llegar, que de dónde viene el agua, del pantano. Compramos una finca, nos dicen, mira que tenga agua. Tenía agua en las escrituras. En las escrituras había agua. Pero cuando Antes llegamos había allí, más, como has dicho. Sí. Antes. Sí, o sea, nosotros estábamos seguros de que el que nos vendió la finca no nos estaba mintiendo. Él decía que había el río. Y es que cuando él era joven, realmente había el río. Pero ese río, bueno, fue una experiencia muy, muy enriquecedora, de shock absoluto, que nos ha lanzado a esto. A ver lo que se nos está viniendo encima, con la conciencia de que realmente se puede hacer algo y tratar de facilitar la información lo más rápido posible a las personas. ¿Qué más cositas hay por ahí? Pues no, nada, era eso, que si queremos realmente reverdecer, tenemos que hacer todas estas cosas, ¿no? Muy bien. Yo creo que me quedaba preguntarte qué estabas haciendo con el UNESCO. Bueno, realmente no trabajé directamente para la UNESCO. Esto ocurrió, yo estaba estudiando biología y entonces siempre el tema de la erosión, de la desertización, me llamaba mucho la atención. Entonces pues, me especialicé en edafología y química agrícola y estando estudiando, pues resulta que coincidió con el segundo Congreso Internacional de Medio Ambiente. En Nairobi se hizo la segunda Convención Internacional sobre Medio Ambiente. Y entonces fue allí donde se alertó, la UNESCO alertó a todos los países del Mediterráneo en especial, aunque también era una visión global. Se advirtió del gran problema de desertificación y desertización que estaba ocurriendo. Entonces invitó la UNESCO a los países miembros a que hicieran estudios y trabajaran en el sentido de restaurar, ¿no? Un poco, o de invertir, ¿no? O revertir este problema. Entonces fue cuando el Estado español, a través del Ministerio de Agricultura y el Instituto de la Conservación de la Naturaleza, el antiguo ICONA, pues entonces se comprometió a realizar estudios para saber cuál era la situación del sureste, ¿no? Que es la más proclive a este problema. Y bueno, estaba allí de estudiante y ya pues hice mi trabajo de fin de carrera en este tema y ya me enganché y estuve 5 años, ¿no? Y el trabajo consistió en hacer una cartografía de todos los suelos agrícolas y forestales de la provincia de Murcia, Almería, Granada, parte de Málaga, Jaén, y cada universidad se ocupó un poco de su zona, ¿no? Y ahí estuve y bueno, la conclusión era que la situación de erosión y desertificación pues era muy grave, como ya se había comentado en esta convención internacional. Entonces fue un trabajo muy enriquecedor a nivel profesional para mí, pero que se quedó corto, ¿no? Porque realmente se hicieron esos estudios muy buenos de análisis, de cartografías, de todo, pero se quedó ahí, ¿no? El segundo paso que tenían que haber abordado desde la institución era haber hecho
esa misma cartografía, pero con mapas de uso y gestión Claro. de los suelos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y demás. Y entonces se quedó solo en teoría, ¿no? Ya, un diagnóstico del problema, pero no, sin tratamiento. Exactamente. Entonces realmente no ha habido una política así que diga, venga, no, vamos a evitar, ¿no? O vamos a recuperar, o vamos a... Pero se quedó ahí, ¿no? Pero bueno, ya tenemos... que estudios ya tenemos suficientes, ¿no? Sí. Realmente lo que hace falta es ponerse manos a la obra, ¿no? Ya. Suelen necesitar un impulso de la población para tomar acciones fuertes a nivel del gobierno. Suelen necesitar movimientos Sociales. para dar como el empujón. Sí, porque sí, es necesario la conciencia y la educación. Bueno, en eso ¿no? estamos trabajando ahora, yo Conciencia, pienso. Sí. Porque es que si no lo que nos espera es la emigración. Porque en Ya. el momento en que el recurso agua desaparezca, ya que aquí no. Sí, de no esto hacemos también nada, ¿no? hemos leído en algún libro, está acuñado el término emigrante de agua. Personas en Gaza, ¿no? David es el que lee todo esto y me lo va contando. Yo leo de otras cosas. Pero hablabas de esto, ¿no? Conmigo, que hay personas que emigran porque no hay agua en su tierra. Sí, claro, se puede convertir en un tema muy político. Sí. Y en muchos lugares del mundo es lo que está pasando. Sí, Pero porque bueno, es el recurso, aparte del oxígeno, es el recurso básico. más básico, ¿no? Y de ahí la importancia de la educación. Bueno, yo creo que hemos cubierto bastantes Pues sí, temas. sí. Vamos a dar por finalizada la sesión de podcast de hoy y agradecerte, José, Nada. una vez más. Aquí estamos. Que Muchas hayas gracias. estado aquí. Ha sido muy informativo. Bueno, no olvidéis compartir este podcast con cualquier persona que penséis que le pueda interesar. Suscribiros al canal de Instagram, de YouTube y seguirnos por las redes. Un besito, que pases feliz día y una mejor vida.